Recibiendo ahora, aquí en estudios, en vivo, y siempre con gran gusto, al señor intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. ¿Cómo anda, intendente? ¿Cómo estamos? Bien. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias a usted por estos minutos. Lo trajo por Montevideo, bueno, la agenda departamental, que a veces se centraliza en la capital, ¿no? A veces bastante, ¿no? Varias cosas. Hoy tuvimos un evento con la Unión Europea por el tema de economía circular, junto con los gobiernos departamentales. Venimos de una actividad en AGESIC, vinculado a todo lo que es el proceso de digitalización de la gestión pública, también a nivel subnacional o departamental. Y bueno, ahora en breve tenemos una reunión en Cancillería por el tema de hidrógeno verde, y después tenemos un par de reuniones más y volvemos. Vamos a ir sobre esos puntos. Me quedo un poquito con ese concepto de la descentralización. ¿Es una batalla perdida? ¿Hay un proceso en curso? ¿Se está trabajando más o menos? En fin, ¿la velocidad? No, perdida no, para nada. O sea, creo que siempre se trata de avanzar un poco más, ¿no? Siempre se trata de dar un paso más, de estar más cerca. A ver, descentralizar, ¿qué es? Descentralizar es permitir que la gente esté más cerca de los lugares donde se toman decisiones, las decisiones que terminan impactando en la gente, ¿no? Y eso, claro, en un país que si bien es pequeño territorialmente, pero que existen enormes asimetrías, o sea, parece una frase de campaña, pero eso de decir, no es lo mismo vivir en Artigas que vivir en Punta Carreta, suena bien en una campaña, pero es cierto que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cada lógica, cada territorio, cada lugar, cada departamento, cada zona, cada región, tiene cosas distintas unas a otras, tiene necesidades distintas. Las inversiones no es lo mismo, no es tan atractivo quizá para alguien ir a Paysandú como venir a la zona metropolitana. Entonces, esas asimetrías necesitan que el Estado entienda que no todo tiene que pasar por Montevideo, pero no por una cuestión de decir unos contra otros, por una cuestión de desconcentrar competencias. Y claro, y cuando vas a tocar los feudos de poder, en esto todo nadie quiere largar nada. Entonces, esa es la lucha que durante muchos años de muchos departamentos, de muchas regiones, ponele interior, que es decir, bueno, tenemos que seguir avanzando, y se viene avanzando. Claro. Nicolás, como decís, en el discurso electoral está muy presente el asunto, después eventualmente puede ir como decayendo en el interés, pero para estos procesos se necesita plata. Y ahí es donde empieza a advertirse esa dificultad de transferencias. Me quedé con esa palabra que mencionaste en su momento relacionada a todas aquellas competencias que debe atender el gobierno departamental, las eventuales, o creo que era ese el término, ¿no? Tareas que no estaban dentro de los cometidos básicos o esenciales, pero que había que tomarlos igual, y allí ustedes reclamaban, bueno, dame más plata si querés que atienda esto, ¿no? Las intendencias tenemos competencias, que es lo que la ley te dice, usted se tiene que hacer cargo de la basura, de la calle, de la luz. Pero aparte de las competencias tenemos incumbencias. Que son esas que la gente te toca el timbre para decirte, mire, precisamos mayor seguridad. Y siempre la intendencia no tiene que ver, bueno, es el timbre que te toca. Claro. Y tiene que ver con el tema del trabajo, y tiene que ver con la salud, y tiene que ver con la educación, y tiene que ver con un montón de cosas que las que invertimos y que no recaudamos para eso. Entonces, eso es parte de lo que se pone arriba de la mesa cuando uno va a negociar con el gobierno central. Y que bueno, que de esta negociación que tuvimos, que cerramos el 31 de julio, que está plasmada en el presupuesto, que está en este momento en pleno tratamiento, en plena votación, es parte de lo que de cada 5 años estar un poquito más cerca de conseguir recursos. Se consiguieron recursos en este quinquenio, como se consiguieron recursos en el quinquenio pasado. Por supuesto que siempre falta, siempre es poco, ¿no? Claro. Asociado a esto está la necesidad de controlar. O sea, efectivamente las intendencias tienen sus incumbencias, reclaman más recursos para eso, pero después también es obligación de los gobiernos decir, miren, efectivamente me dieron para esto y lo invertí en esto. En ese sentido, ¿hay más transparencia? ¿Hay más institucionalidad atenta a que se cumpla eso? O sea, es que se viene... La gestión departamental ha cambiado muchísimo ha cambiado. Todavía hay alguna rémora de aquellos que dicen, pero mirá que estos locos los intendentes hacen lo que quieren, gastan como quieren.
No existe eso, porque primero estamos auditados y controlados por el Tribunal de Cuentas, estamos controlados por nuestras juntas departamentales, tenemos auditorías internas, tenemos cada obra, cada actividad, cada plata que se pone, es controlado porque uno presenta un proyecto, se valida en la Comisión Sectorial de Descentralización, van certificadores, a partir de lo que certifica dan la plata, o sea, la plata la ponemos primero nosotros y después vuelve, o sea, es un proceso muy transparente, claro, en ese sentido. Sí, a veces no se hablaba ni siquiera de mala fe, sino de que te apretás por un lado y tenés que sacar de otro, ¿viste? El tema de la caminería rural, sí, por ejemplo. Lo que pasa es que la caminería responde a otro tema. No es que nosotros tenemos toda la plata que precisamos para la caminería y la usamos en otra cosa. Es que el paradigma del transporte cambió. ¿Por qué? Porque los caminos, o sea, los caminos siguen siendo los mismos caminos, solo que hace 40 años pasaban 10.000 kilos y hoy pasan 50.000 kilos en un camión. Y te pasan 1.000 camiones en un rato. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros sistemas o otras actividades productivas que generan o implican un uso intensivo de esa caminería. La forestación rompe. Las forestales rompen. Y muchas veces de manera irresponsable rompen. Rompen pero no pagan. Rompen y no pagan. Pero repito, el otro día un intendente me decía, llovió y salieron y me deshicieron el camino. En mi caso han habido situaciones de que después de una lluvia salen con camiones cargados de madera, me han dejado pueblos aislados porque se le quedó el camión frente a la salida de un pueblo. Entonces, esos señores tienen que estar sentados también en la mesa a ver cómo ponen, no solamente cómo sacan, ¿no? ¿Y cuál sería ahí la fórmula? En primer lugar, me parece que el Estado tiene que tomar, el gobierno, pero el Estado en general, tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a la planificación de los lugares donde se foresta. ¿Qué pasa? Como país que necesitamos actividad, dejamos plantar en cualquier lado. Hubiera sido distinto si el Uruguay se hubiera dado una planificación en materia forestal, donde decir, mira, vos querés plantar, plantá en este eje. Y yo te hago una ruta y vos acá para la ruta. Pero claro, acá han plantado todos donde quieran. Y por supuesto que para eso se amplificó, se multiplicó la cantidad de caminería o de red vial afectada al uso forestal. Si hubiéramos sido un poco más ordenados, pero eso ya pasó. Creo que estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque las forestales quieren seguir plantando. De hecho, para muchos productores tradicionales de ganado, de lo que sea, termina siendo una opción, la opción fomento forestal, en donde viene la forestal, te planta, te da una plata, una renta que es conveniente. Entonces, si vamos a seguir de manera desordenada, plantando donde sea, yo creo que vamos a seguir teniendo un problema cada vez más grave en cuanto a la caminería, ¿no? Ajá. Se ha mencionado hace mucho tiempo la posibilidad de cobrar como una sobretasa, una tasa, aplicar un impuesto, aquel concepto de que el que rompe paga. Sí. ¿Hay que seguir discutiendo eso? Yo creo que sí, no tiene que dejar de estar en la mesa. Pago por uso en realidad, ¿no? Pago por uso intensivo, que es lo que corresponde. ¿Y ese asunto ha estado, por ejemplo, en la agenda del Congreso de Intendentes? Sí, está, y es un tema que lo tenemos también en conversaciones con el Ministerio de Transporte. Las intendencias para adentro también están viendo la forma, o sea, estamos buscando un mecanismo que sea justo, en donde los que realmente rompen son los que... Porque, a ver, también es cierto que la gente paga impuestos para salir por un camino. Entonces, uno no le puede estar cobrando más a la gente por lo que ya está pagando. La línea de corte es cuando vos usas más de lo que realmente estás pagando. Cuando tu actividad productiva es tan intensiva, que creo que hay una sola en el Uruguay tan intensiva, que dice, bueno, yo no solo hago un uso, sino a veces hasta un abuso del estado del camino. Entonces, eso yo creo que merece plasmarlo en algo que se termine traduciendo en que, bueno, que los que más usan de manera intensiva y más rompen, sean los que más pongan, ¿no? Bien, y después está la necesidad de buscar los balances, los equilibrios, porque son sectores que crean empleo en un interior que necesita la generación de empleo. Y nos vamos arrimando a este otro asunto que también tiene que ver con el sector productivo, y es la planta HIF Global. Hay una reunión esta tarde, como lo adelantabas, Nicolás. ¿Qué se espera de esa reunión? ¿Está en riesgo la realización del proyecto? No, yo no creo que esté en riesgo. No. No está en riesgo porque la postura inicial, hablo por mí, no puedo hablar por el gobierno, pero la postura inicial, y creo que es de manera consuetudinaria, no está en riesgo porque Uruguay es un país soberano. Es un país que ya tiene pantalones largos para tomar sus decisiones
y ha sido un país responsable en las decisiones que ha tomado. Estás aludiendo a las inquietudes que despierta esto en la República Argentina. Claro, o sea, es un país responsable. Yo creo que el gobierno en este caso, como el anterior, que fue el que comenzó con esto, y el actual, tienen un profundo sentido de que cualquier emprendimiento que venga, no importa el porte, pero si es grande, por supuesto, con mucho más celo, que cumpla con la normativa medioambiental, que cumpla con la normativa uruguaya, que cumpla con lo que tiene que cumplir, es un emprendimiento viable para nuestro país. Yo creo que si no nos apartamos de eso, estamos todos de acuerdo. La presencia del canciller argentino con el canciller uruguayo y también con el gobierno departamental alienta la posibilidad de alguna declaración conjunta. Digamos, ¿qué se espera de ese encuentro de hoy? A ver, lo que uno ha podido ver por manifestaciones más que nada de las autoridades argentinas es la incomodidad que tienen por la ecología visual. Claro, el emplazamiento de la planta, que hablan de una posible contaminación o afectación visual. Es cierto, Colón Entre Ríos, que está bien enfrente, es una ciudad que vive del turismo, es una ciudad, un destino turístico importante en Argentina, y si ellos sienten y el gobierno argentino siente de que puede haber una afectación, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, explicar y que todos podamos entender cómo funciona en Uruguay este tipo de emprendimientos, que se tienen en cuenta al momento de dar las autorizaciones toda la afectación al ecosistema y al entorno, y que en ese sentido que entiendan que el Uruguay es un país serio, o sea, claro. Y que si quieren ser parte del proceso, bienvenido sea, porque no existe emprendimiento de esta naturaleza que no esté auditado y que no tenga la participación, que no tenga la cuota de participación ciudadana, la consulta pública, y consulta pública. Entonces creo que acá todo el mundo puede opinar. Claro. El asunto está a veces el razonamiento espejo, ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros ahí en Paysandú si miráramos para el otro lado y estuviera esa mole, ¿no? Ya la tuvimos a la mole. La mole era la diferencia cambiaria. Ya la tuvimos. Yo veía, yo me sentaba a ver cómo la gente iba a llevar la plata a Colón y cómo Paysandú quedaba vaciado y cómo el único reporte bimensual que yo tenía era el aumento de la tasa de desocupación en mi departamento. Y yo propuse cortar los puentes, y yo propuse decir que la gente no cruce, que corten todo. Yo entendía que era un tema que responde a una situación de Argentina, me dolía, buscaba que desde Uruguay se generaran los mecanismos para que la gente pudiera quedar en Paysandú, pudiéramos retener y sobre todo aguantar al comercio, pero no podíamos hacer nada para prohibir. Nunca se me pasó por la cabeza ir a decir, bueno señores, no, acá vamos a hacer algo para que la gente ya no cruce más. Porque entiendo que hay algo que está muy por encima de nosotros, que es somos dos países hermanos, somos ciudades hermanas con Colón, entonces que eso no esté afectado. Bueno, entonces ya tuvimos esa mole enfrente. Sobre ese punto, ¿parece insinuarse una vez más una corriente que se va fortaleciendo de ir a comprar al otro lado? ¿Ahí en Paysandú además se ha advertido algo de eso? A ver, la corriente se da en función de la diferencia cambiaria. Claro. Ahora está un poco atenuada, pero sigue habiendo productos o servicios que sirven del otro lado, pero mucho menos de lo que fue en su momento, donde estábamos hablando ahí, Daniel, de relaciones de 7, 8-1. Escándalo. O sea, que lo que te salía 8 acá, te salía 1 allá. Entonces ahí el bolsillo manda, o sea que te ibas a parar enfrente a una avalancha de gente, una avalancha humana, que lo que buscaba era hacer rendir un poco más el bolsillo. ¿Cuáles son los márgenes de acción del gobierno departamental para atender el tema del desempleo? Porque además Paysandú en particular está severamente afectado, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es facilitar. Fomentar inversión. Sí, el tema también, hoy hablábamos temprano, Uruguay es un país pequeño en superficie, pero siguen habiendo asimetrías. Y ahí nos enfrentamos a un tema de raíz que es el que tiene una moneda, que dice voy a invertir en Uruguay porque es un país serio, es un país estable, reglas de juego claras, un montón de cosas. El que tiene una moneda va a decir, bueno, ¿dónde pongo la plata? Y la va a poner cerca de los grandes centros de consumo, la va a poner cerca de donde esté el puerto, la va a poner cerca de donde tiene a mano sus cadenas logísticas o de provisión o de suministro o de entrega. Entonces, esos 380 kilómetros, o los 500 para Salto, o los no sé cuánto para cada lugar, pesan y mucho. Entonces,
hasta que el Estado, y estamos trabajando en ese sentido, de detectar esas asimetrías y poder plasmarla en algo que con el Ministro de Economía podamos sentar y decir, bueno, mira, estas asimetrías existen, si no aparecen correctivos, va a ser difícil ser competitivo al interior. Pero eso es más que una política de frontera exclusivamente. Es mucho más que una política de frontera, sí, porque tiene que ver con realidades distintas. Tiene que ver con Durano, tiene que ver con Tacuarembó, tiene que ver con 33, tiene que ver con... O sea, situaciones que no necesariamente todas son fronterizas, sí de realidades distintas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y sí, yo salgo todos los días con una valija a tratar de persuadir a gente, a empresas, a emprendimientos. Te diría que una de las grandes apuestas que hicimos en el quinquenio pasado no solo fue a instalar empresas, sino al desarrollo de la UTEC y la UDELAR. Eso es como una fábrica de 1000 chimeneas juntas, ¿entendés? O sea, eso hace a que tenés que empezar por muchos eslabones para atrás también. A veces uno tiene la idea, el romanticismo de pensar, decir, yo quiero una fábrica que emplea a 1000 personas. Vos, no se te va a instalar nadie, porque lo que precisa cualquier industria de 5, de 10 o de 1000 es gente formada. Y ese es un tema que tenemos como país y tenemos como interior también. Entonces, que la Universidad de la República estemos con un campo, con la mayor matrícula universitaria de todo el país sacando Montevideo, que la UTEC esté generando desarrollo al nivel que está desarrollando en Paysandú y en otros lugares, eso es lo que hoy más me entusiasma, te diría, más que cualquier otra fábrica. Sí, sobre todo en un departamento que además tuvo que sufrir este proceso de desindustrialización de aquellas industrias consideradas tradicionales, ¿no? Totalmente. Se apagaron las chimeneas ahí. En la década del 50 la industria nos daba todo a Paysandú, todo. Vos no habías estudiado, no importa, tenías laburo en la industria. Y ahí, a fuerza de laburo, entrabas limpiando y terminabas de jefe de sección y tu hijo, tu señora, tu pariente, iba a entrar igual. Entonces no era algo en donde en Paysandú, en ese modelo que proveía de abundancia. Uh-huh. Y eso en un momento se cayó. Y hoy te encontrás con gente de 50 años, que son oficiales hilanderos, que son oficiales mantequeros, que son oficiales de oficios que ya no existen, o sea, ya no tienen no tienen un nicho, no tienen algo donde ir a golpear una puerta para traer un currículum. Entonces la reconversión tiene que ver, y por supuesto la formación de nuevas generaciones. Nicolás, te caracterizás por tu frontalidad desde siempre, ¿no? En consecuencia, me animo a hacerte esta pregunta asumiendo que vas a responder tal cual se siente en un departamento como Paysandú. Las intendencias, los gobiernos, muchas veces son señaladas como aquellos lugares que dan una especie de subsidio al desempleo indirecto, porque ocupan gente sin tal vez necesitarlo tanto. ¿Hay algo de eso? ¿Hay que regularlo? ¿Hay que trabajarlo mejor? Hay algo de eso, pero de hacerlo con el dedo, hace mucho tiempo, se ha profesionalizado en planes. O sea, en planes que, por ejemplo, Jornales Solidarios o Uruguay Impulsa, es una forma también, es una política pública de aquello de que otro jingle de campaña, ¿no? La mejor política social es el empleo. Y no es de campaña, la mejor política social es el empleo. Entonces terminás recurriendo muchas veces a planes de Zafrales, a planes de Uruguay Trabaja, Uruguay Impulsa, Jornales Solidarios, para paliar situaciones de un tremendo problema que tiene Uruguay, que es mucha gente con baja calificación y con edad, con una edad que le imposibilita quizá volver al mercado laboral, mucha gente con baja calificación sin ni siquiera una primera experiencia laboral, los jóvenes. Entonces toda esa gente tenés que pensar a ver de qué forma, antes de subsidiar la pobreza o de subsidiar con un plan social, ese plan social, ponerlo en un trabajo. Y eso creo que ha sido la bondad del plan, en este caso de los Jornales Solidarios, porque todo eso se traduce en un bien público. Uh-huh. Ves el trabajo en la plaza, ves el trabajo en la calle, ves el trabajo en la limpieza, ves en la playa, ves en la ciudad, ves cómo tu ciudad crece al influjo de gente que con trabajo, de manera digna, hace algo que repercute en la comunidad. ¿Se desvirtuó o, digamos, se desordenó el debate respecto al ingreso a las intendencias? No, está bien. Mirá, al punto tal, esta madurez que creo que se tiene de los gobiernos departamentales, que fuimos las intendencias, fue el Congreso de Intendentes, el que fue con un proyecto al Senado, diciendo, señores, nosotros estamos proponiendo regular el ingreso a la función de las intendencias.
Y fuimos y presentamos un proyecto que de hecho fue prácticamente el proyecto que aprobó el Senado y que ahora vuelve a diputados. Uh-huh. O sea, nosotros no nos asusta el acertijo en ese sentido, no nos corren, estamos dispuestos. Lo que sí estamos dispuestos de una manera que también permita seguir trabajando, ¿no? Bien, decías hoy de la descentralización como un objetivo permanente, ¿no? En algunos analistas se observa otro peso específico de los intendentes. Como que ahora el plato está más equilibrado en la balanza y que hay un peso ahí. ¿Lo notan así? ¿Lo advierten? Al punto que después vamos a terminar siempre hablando de la política partidaria aplicada a las elecciones, ¿no? Pero digo, ¿hoy ha crecido, se ha robustecido el poder de los intendentes? Yo te diría que se ha robustecido el poder de los intendentes, no sé si llamarle poder de los intendentes, se ha robustecido la posición y se ha robustecido la posición de los alcaldes. Porque si analizás el comportamiento electoral, que es donde la gente termina demostrando su opción, su afecto o su cercanía con determinados estilos de conducción, cuanto más cercana es la autoridad que vos elegís, más desapego hay a la identidad partidaria. Cuando sos vecino de Piedras Coloradas, querés votar al mejor hombre o mujer que entendés que va a ser el alcalde de Piedras Coloradas, sin importarte si, o sea, mirá, sos del Frente Amplio o sos blanco, y el Partido Nacional pone a uno que se toma toda la noche la copa, medio desordenado, medio desprolijo. Los blancos no van a ir a votar. Seguramente ese día, en el sobre, el voto secreto, van a terminar votando al tipo que dicen, vos, o esta mujer, esta persona es la que verdaderamente puede cambiar la cosa acá en el pueblo. Por suerte Piedras Coloradas tiene un gran alcalde, por las dudas, y no se toma la copa. Pero me refiero a que la gente queda mucho más desprejuiciada de los conceptos políticos, filosofía, tendencias. Claro, eso me parece que responde a que los gobiernos, que ahora está de moda, los gobiernos de cercanía, los gobiernos que están todos los días en el territorio, y sí, tienen un peso. De hecho, en la última elección, hablo de números de nuestro partido, las elecciones de mayo, los blancos, a los intendentes que iban por el Partido Nacional, sacaron 300.000 votos más que en la elección de octubre. ¿Estás hablando también en términos coalicionistas, entonces? No, sí, coalicionista. Digo en general, con los intendentes de frente pasa lo mismo. Sí. Está estudiado que Orsi, en Canelones, generó un apego con la gente, no necesariamente con el público del Frente Amplio, con gente que no era del Frente Amplio, que era de otros partidos, pero que por la cercanía lo que él suponía, lo acompañó en Canelones a nivel nacional. ¿Cómo lo ves al presidente? Porque estuvo el otro día acá Jorge Larrañaga Vidal. Dice que vos sos más amigo del presidente Orsi que del expresidente de la calle Pou. No sé, yo creo que no se trata de un tema de amistad, se trata de un tema de la cercanía que tenerla con la gente. Y yo creo que después las afinidades, yo me llevo muy bien con el presidente de la calle, y me llevo bien con Orsi. O sea, hay que entender también la responsabilidad a la que uno está llamado. ¿Alguien cree que es negocio llevarse mal con el presidente, sea blanco, colorado, frente amplista o del partido, no sé qué? O sea, para hacer oposición, la condición es llevarte mal con el otro, es tirarle piedras, es desear que al otro le vaya mal. Esa es la política que muchos proponen. Yo no estoy de acuerdo. ¿Te sonó mucho el teléfono con el gobierno de Medio Pelo? No me sonó por suerte el teléfono. ¿No? No. ¿Y hoy ratificás eso? A ver, hay que ponerle contexto a las cosas, ¿no? Eso fue en el ámbito de una jornada, una instancia de autocrítica, de oportunidad de mejora, donde lo que uno dijo lo dijo en frente a compañeros, se lo dijo a compañeros y a uno mismo se lo dice, y en donde la frase completa es: tuvimos un buen presidente, con una mejor imagen y con un gobierno que yo te digo, capaz que hay cosas que faltaron. Y está mal decirlo, o sea, pero digo, es matemática. Si un gobierno no repite, por algo no repite. Entonces, si vamos a decir que fuimos los más grandes de toda la historia y los mejores de toda la vida, me parece que le hacemos flaco favor a nuestro propio partido, que lo tenemos que preparar para hacer una opción, que todos la vean como una opción verdadera, decir, este va a ser el partido, este va a ser... Y el candidato, te digo, la calle Pou, para mí es el mejor candidato que podemos tener, los blancos. No lo critico como presidente, para mí fue un buen presidente. Digo, obviamente, se ponen gente, se ponen política, se ponen gabinetes,
que capaz que no todos anduvieron parejo, pero pensándolo como una oportunidad de mejora. Hay todavía que o sea, parece que el cholulismo a veces nos gana. Entonces, cuanto mejor hablas de fulano, adelante tenés más chances, ¿no? Muchachos, las chances están en otro lado. Las chances están en dar la cara con la gente, en dar la cara con nuestros compañeros de partido y también hacer ver de que la mejor contribución que podemos hacer es siendo francos y construyendo. Y construir sobre la base de lo que entendiste que algo hicimos no bien, claro, o no hicimos bien. Pasa que también sos de campaña y sabés el peso a veces de las palabras, ¿no? El medio pelo sonó, digamos, como con cierta estridencia incómoda a nivel del Partido Nacional. Pero bueno, sigo con ese lenguaje campechano. ¿Estás armando rancho aparte? No. Nosotros tenemos un sector, somos parte de un sector que es de centro, que reúne intendentes, que reúne diputados, que tiene senador, que tiene alcaldes, y que bueno, somos una opción dentro. Pero tampoco, a ver, no es, hay gente apurada también, te digo, ¿no? Está en apuro. Hay que insistir por lo menos yo insisto en un concepto, Daniel, que es el partido, la gente en octubre y en noviembre decidió que el Partido Nacional fuera oposición al gobierno nacional. Pero la gente en mayo decidió que el Partido Nacional gobernara en 14 intendencias. Entonces somos oposición y somos gobierno también. Entonces tenemos una responsabilidad como gobierno. Yo no puedo estar en el chip de la oposición. Yo no puedo estar tirándole palo todos los días al gobierno. Y no puedo estar tirándole palo todos los días al partido de gobierno. Y no puedo estar en esa sintonía. ¿Por qué? Porque mi teléfono, y el teléfono de la gente que está en el entorno, lo que es gente que demanda soluciones, ¿entendés? Entonces, ¿qué le sirve al sanducero o al canario que digan, no, porque los frente amplistas? La gente, es subestimar a la gente. Es subestimar a la gente ese tema, ¿no? Muchas gracias por estos minutos, Nicolás. Me queda pendiente, pero capaz que lo hablamos más adelante, este asunto de la libreta por puntos, o ¿cómo se llama? Bueno, está. Permiso Nacional por Permiso puntos. Nacional por puntos. ¿Se desinfló eso o no? No. Está firme. Hay coordinación. Está en un proceso de implementación, ¿no? Está bien, pero está diseño e implementación. Respaldado por el Congreso de Intendentes con la SUSIDE, ¿no? Sí, con Congreso de Intendentes con la UNACEB. La UNACEB, exacto. La UNACEB. Muchas gracias. Gracias a ti.